Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre las batallas más decisivas de la historia. Comencemos. Batalla de Maratón, 490 a.C. Contexto: durante la Primera Guerra Médica, el Imperio Persa, bajo el mando de Darío, intentaba invadir Grecia. Los persas desembarcaron cerca de Maratón, al noreste de Atenas, con un ejército mucho mayor que el de los griegos. Decisiva porque, a pesar de la diferencia numérica, los griegos lograron una victoria aplastante. La batalla marcó el primer gran triunfo de las ciudades-estado griegas contra el Imperio Persa, impidiendo su expansión en Grecia. Consecuencia, esta victoria aseguró la independencia de las ciudades griegas y permitió que floreciera la democracia ateniense, que influiría en la civilización occidental. Si los persas hubieran triunfado, el curso de la historia europea podría haber sido muy diferente. Batalla de Gaugamela, 331 a.C. Contexto: la batalla se libró entre el ejército de Alejandro Magno y las fuerzas del rey persa Darío III. Fue la culminación de la campaña de Alejandro para conquistar el imperio persa. Decisiva porque, a pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro utilizó una estrategia brillante para romper las líneas persas. La derrota persa en Gaugamela marcó el fin del imperio persa aqueménida. Consecuencia: tras esta victoria, Alejandro controló gran parte de Asia, consolidando su imperio y difundiendo la cultura helenística, una mezcla de influencias griegas y orientales que moldearía el desarrollo del mundo antiguo. Batalla de Cannae, 216 a.C. Contexto: parte de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago. Aníbal, el general cartaginés, llevó a cabo una de las emboscadas más célebres de la historia, rodeando y aniquilando al ejército romano. Decisiva porque, fue una de las derrotas más humillantes de Roma. La táctica envolvente de Aníbal sigue siendo estudiada en academias militares. Consecuencia: aunque Roma sobrevivió a esta derrota, la batalla mostró la debilidad de la República Romana en ese momento. A largo plazo, la resiliencia romana les permitió ganar la guerra, consolidándose como la potencia dominante en el Mediterráneo. Batalla de Zama, 202 a.C. Contexto: última gran batalla de la Segunda Guerra Púnica entre Roma, liderada por Escipión el Africano, y Cartago, bajo el mando de Aníbal. Esta vez, el escenario fue el norte de África. Decisiva porque Escipión adoptó tácticas usadas por Aníbal en Cannae, y con la ayuda de los aliados númidas, derrotó al ejército cartaginés. Consecuencia: Cartago perdió la guerra y quedó relegada a una potencia secundaria. Roma aseguró su dominio sobre el Mediterráneo occidental y cimentó su expansión como imperio, un punto clave en su transformación de república a imperio. Asedio de Alesia, 52 a.C. Contexto: durante la Guerra de las Galias, Julio César sitió la fortaleza de Alesia, donde el líder galo Vercingetorix había reunido a sus tropas. Los galos intentaron romper el asedio desde dentro y recibir refuerzos desde fuera. Decisiva porque, la victoria de César fue total, usando ingeniosas fortificaciones dobles que le permitieron repeler a los refuerzos galos mientras mantenía el asedio sobre Alesia. Consecuencia: Alesia significó el fin de la resistencia gala a la conquista romana. La Galia fue anexada al Imperio Romano, lo que aseguró la expansión de Roma hacia Europa occidental y consolidó el poder de César, llevando eventualmente a su dictadura. Batalla del Bosque de Teutoburgo, 9 después de Cristo. Contexto: 3 legiones romanas, bajo el mando de Publio Varo, fueron emboscadas por una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio, un oficial auxiliar germano en el ejército romano que se rebeló. Decisiva porque, la emboscada resultó en la destrucción total de las 3 legiones. Este desastre fue una de las mayores derrotas de Roma y marcó el fin de su expansión en Germania. Consecuencia: Roma nunca intentó conquistar de nuevo la Germania profunda, estableciendo el Rin como la frontera del imperio. Esta batalla contribuyó a la separación cultural y política entre el mundo romano y las tribus germánicas. Batalla de las Termópilas, 480 a.C. Contexto: durante la Segunda Guerra Médica, el ejército persa de Jerjes intentaba invadir Grecia. Un contingente griego, liderado por el rey espartano Leónidas, bloqueó el paso de las Termópilas para frenar el avance persa. Decisiva porque, aunque los griegos fueron superados en número y finalmente derrotados, su resistencia heroica retrasó a los persas lo suficiente para que otras ciudades-estado griegas pudieran prepararse.
El sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión. Consecuencia, aunque los persas lograron avanzar, la resistencia griega culminó meses después con la victoria decisiva en la batalla de Salamina, que puso fin a las invasiones persas. Las Termópilas simbolizaron el coraje frente a la adversidad. Batalla del río Silarus, 71 a.C., última batalla de Espartaco. Contexto: durante la Tercera Guerra Servil, Espartaco, un gladiador tracio, lideró la mayor rebelión de esclavos en la República Romana. Después de varios éxitos contra las legiones romanas, finalmente fue acorralado por las fuerzas de Marco Licinio Craso. Decisiva porque, la derrota de Espartaco en esta batalla puso fin a la revuelta de esclavos. Craso rodeó a Espartaco cerca del río Silarus en Italia. A pesar de los heroicos esfuerzos de los rebeldes, fueron masacrados. La revuelta demostró las tensiones internas en la República, pero también reforzó la autoridad romana. Batalla de Covadonga, 722 después de Cristo, la reconquista española. Contexto: tras la invasión musulmana de la península ibérica, un pequeño grupo de rebeldes cristianos, liderados por el noble visigodo Don Pelayo, se resistió en el norte de España. La batalla tuvo lugar en las montañas de Asturias. Decisiva porque, aunque fue una escaramuza relativamente pequeña, Covadonga es vista como el primer paso en la reconquista, la larga serie de conflictos que culminaría con la expulsión de los musulmanes de España en 1492. La victoria cristiana inspiró a otros grupos cristianos a resistir. Consecuencia: la victoria en Covadonga aseguró la independencia del Reino de Asturias, que se convertiría en el núcleo de la resistencia cristiana en la península. La reconquista se prolongaría durante casi 800 años. Batalla de Edington, 878 después de Cristo, la reconquista sajona. Contexto: Alfredo el Grande, rey de Wessex, se enfrentaba a las fuerzas vikingas lideradas por Guthrum, que habían invadido y ocupado gran parte de Inglaterra. Los vikingos daneses habían establecido un reino en el norte y el este de Inglaterra, conocido como el Danelaw. Decisiva porque, Alfredo logró reunir a sus fuerzas tras ser acorralado. En la batalla de Edington, derrotó a los vikingos. Después de la batalla, Guthrum se rindió y aceptó convertirse al cristianismo. Consecuencia: la victoria en Edington frenó la expansión vikinga en Inglaterra y permitió que Alfredo consolidara el reino de Wessex como el último gran bastión anglosajón. Este evento sentó las bases para la unificación de Inglaterra bajo el control anglosajón. Batalla de Granada, 1492, la reconquista española. Contexto: tras siglos de luchas entre los reinos cristianos y los musulmanes en la península ibérica, el reino nazarí de Granada era el último bastión musulmán. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, iniciaron un asedio prolongado para tomar la ciudad. Decisiva porque, la caída de Granada en 1492 marcó el final de la reconquista, con la unificación de toda España bajo el poder cristiano. Los musulmanes de la península fueron expulsados o convertidos, y los judíos también enfrentaron la expulsión en el mismo año. Consecuencia: con la conquista de Granada, los reyes católicos consolidaron el poder en España, lo que permitió que la nación se proyectara hacia la exploración del Nuevo Mundo. Ese mismo año, Cristóbal Colón inició su viaje a América, marcando el comienzo de la expansión global española. Batalla de 1968. Contexto: la batalla ocurrió en el marco de la ofensiva del Tet, una serie de ataques sorpresa lanzados por las fuerzas comunistas del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte contra las fuerzas de Vietnam del Sur y los Estados Unidos. La ciudad de Hue, situada en el centro de Vietnam, era una de las antiguas capitales imperiales del país y un importante centro cultural y estratégico. Decisiva porque, las fuerzas comunistas capturaron gran parte de la ciudad y mantuvieron el control durante casi un mes. Durante la ocupación, el Vietcong ejecutó una purga conocida como la Masacre de Hue, en la que miles de civiles y oficiales del gobierno subvietnamita fueron asesinados. La recuperación de la ciudad por parte de las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur fue extremadamente costosa en términos de bajas y destruyó gran parte de Hue. Consecuencia: aunque las fuerzas estadounidenses y subvietnamitas lograron retomar la ciudad, la batalla resultó ser un golpe psicológico devastador para los Estados Unidos. La ofensiva del Tet, y en particular la batalla de Hue, mostró que las fuerzas comunistas podían lanzar ataques coordinados a gran escala en todo Vietnam del Sur, socavando la creencia de que los Estados Unidos estaban ganando la guerra.
Esto contribuyó significativamente a cambiar la opinión pública estadounidense, acelerando el retiro gradual de las tropas estadounidenses y conduciendo, finalmente, a la caída de Vietnam del Sur en 1975. Batalla de Hastings, 1066. Contexto: el duque Guillermo de Normandía invadió Inglaterra para reclamar el trono frente al rey Harold II. Los normandos y los ingleses se enfrentaron en Hastings. Decisiva porque Guillermo el Conquistador derrotó a Harold II, quien murió en la batalla. Esto aseguró el control normando sobre Inglaterra. Consecuencia: la conquista normanda transformó la estructura política, social y cultural de Inglaterra, introduciendo el feudalismo y una nueva élite normanda. Guillermo también cambió la arquitectura y la lengua, influenciando el desarrollo del inglés. Batalla de Constantinopla, 1453. Contexto: el sultán otomano Mehmed II sitió la capital del Imperio bizantino, Constantinopla, con un vasto ejército y cañones avanzados. Constantinopla había resistido numerosos asedios en el pasado, pero esta vez estaba debilitada. Decisiva porque, tras un largo asedio, los otomanos lograron atravesar las murallas y tomar la ciudad, poniendo fin al Imperio bizantino. Consecuencia: la caída de Constantinopla marcó el fin de la Edad Media y el inicio del dominio otomano en el Mediterráneo oriental. También influyó en la búsqueda europea de nuevas rutas comerciales hacia Asia, lo que impulsó la era de los descubrimientos. Batalla de Midway, 1942. Contexto: durante la Segunda Guerra Mundial, la flota estadounidense enfrentó a la flota japonesa en una batalla naval decisiva en el Pacífico. Japón intentaba eliminar la flota estadounidense como amenaza. Decisiva porque, gracias a la interceptación de códigos japoneses, los estadounidenses lanzaron un contraataque sorpresa que resultó en la destrucción de 4 portaaviones japoneses, un golpe devastador para su armada. Consecuencia: Midway fue el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico, deteniendo la expansión japonesa y permitiendo que Estados Unidos tomara la iniciativa, lo que eventualmente llevó a la derrota de Japón en 1945. Batalla de Stalingrado, 1942 a 1943. Contexto: esta batalla fue una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, entre las fuerzas del Eje, lideradas por la Alemania nazi, y el Ejército Rojo soviético. Hitler intentaba tomar la ciudad de Stalingrado para asegurar el control del sur de Rusia. Decisiva porque, tras meses de intensos combates y un crudo invierno, las fuerzas alemanas quedaron atrapadas y, finalmente, se rindieron. Consecuencia: la derrota alemana en Stalingrado marcó el inicio de la retirada alemana en el frente oriental. A partir de aquí, la Unión Soviética avanzó hacia Berlín, cambiando el curso de la guerra en Europa. Batalla de Normandía, 1944. Contexto: conocida como el Día D, fue la mayor operación anfibia de la historia, en la que las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, entre otros, desembarcaron en las playas de Normandía para abrir un nuevo frente contra la Alemania nazi. Decisiva porque, la operación fue un éxito y permitió a los aliados establecer una cabeza de playa en Europa Occidental, desde donde lanzaron una ofensiva que condujo a la liberación de Francia. Consecuencia: la invasión de Normandía aceleró el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la rendición de Alemania menos de un año después. Batalla de Waterloo, 1815. Contexto: la batalla final de las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte, tras su regreso del exilio en Elba, fue derrotado por una coalición liderada por el duque de Wellington y el mariscal prusiano Blücher. Decisiva porque, esta batalla puso fin al reinado de Napoleón y a su intento de restaurar su imperio. Consecuencia: la derrota de Napoleón en Waterloo marcó el fin de las guerras que habían devastado Europa durante más de una década y llevó a su exilio definitivo en la isla de Santa Elena. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.